Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo trataremos también del comunal, de la fase B del proyecto general para la recuperación integral del comunal. La fase A ha sido los cursos, ya pues he hecho un cierto número de cursos por muchos territorios del país, a los que han asistido varios cientos de personas. Y ahora ya tengo que pensar en la iniciación de la fase B o fase segunda. La primera eran los cursos, la fase segunda o fase B es la que ahora tenemos que entrar para luego llegar a la fase tercera o fase C, en la cual ya la demanda y exigencia de devolución del comunal a todas las comunidades populares a las que se le robó en los siglos XVIII, XIX, XX o incluso en este propio siglo XXI, pues les sea devuelto. Entonces este proyecto, el proyecto del comunal, es en tres fases. Su objetivo, como digo, es la recuperación integral del comunal, pero también es muy útil todo lo que estamos haciendo sobre el comunal para proporcionar la idea de cómo podría ser una sociedad del futuro, una sociedad post-revolucionaria resultante de la revolución, de cómo tendría que organizarse los sistemas políticos, los sistemas económicos, los procedimientos laborales, etc. Porque hasta ahora lo que tenemos son proyectos verbalmente, en general demagógicamente anticapitalistas, que no ofrecen nada. Es un anticapitalismo de palabrería, pura palabrería, en el cual pues se denuesta o se denosta al capitalismo para quedarse en eso. Ahora estamos en la época de las satisfacciones verbales. Es decir, todo se resuelve pues gruñendo contra esto y lo otro, criticándolo sin pie ni cabeza, diciendo cosas contra ello que se queda ahí. O sea, es una manera de mantener el sistema, de preservar el sistema a partir de convertirlo en un pim pam pum de una palabrería vacía que no le afecta en absoluto, al contrario, le refuerza. Esto lo hace hoy todo el mundo va de palabrero y lenguaraz contra el sistema sin ninguna consecuencia práctica. No es mi caso, yo no quiero ser así, y entonces entiendo que el comunal en toda su complejidad, porque el comunal es una sociedad, es una manera de ser, es una concepción del ser humano, todo este conjunto puede servir, si no como modelo estrictamente, porque nunca se debe copiar ni imitar el pasado, sí como referencia y guía para los proyectos de transformación social que vamos a hacer y que son muy necesarios en un momento como este en que el orden vigente se está desmoronando. Naturalmente no se va a colapsar la teoría del colapsismo, los colapsistas se equivocan, pero se está desmoronando, si no hacemos nada puede estarse desmoronando los próximos 100 años, pero es verdad que ya es un sistema que ya ha pasado su mejor momento, que está en una fase ya de senilidad y descomposición, y además es un sistema en el que ya la gente no cree. Si observáis a vuestro alrededor, los políticos, los intelectuales, los comunicadores mediáticos, son gente que son mercenarios, no creen lo que se dicen ya, no creen en nada, solo creen en el dinero, en el hedonismo que les proporciona el dinero, en el poder que les proporciona el dinero, pero ya no tienen convicciones personales de ningún tipo, porque el sistema se ha demostrado 1000 veces perverso y al mismo tiempo pues observamos que está en una fase ya avanzada de desintegración, sin que esa desintegración nunca llegue a una situación de colapso. Es desintegración tendencial, es una tendencia hacia, ¿no?, en la cual tiene que haber una intervención popular, que es el hecho revolucionario, para que lo convierta en nueva sociedad. Bueno, como decía, la fase primera han sido los cursos. Han asistido, como digo, unos cientos de personas de todo tipo. Unos venían porque tenían curiosidad, otros porque en su pueblo o territorio había comunal, y también otros porque intuían e intuyen que el comunal es un proyecto de futuro según el principio de que el comunal es nuestro pasado, un poquito nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Un poquito nuestro presente porque ya sabéis que quedan todavía 7 millones de hectáreas de comunal, según mis cálculos. Las instituciones dicen 4, pero yo añado 3 más de comunal que está controlado incluso ilegalmente por los ayuntamientos y por otras instituciones del Estado.
Y entonces, pues estos 3 millones con los 4 anteriores son 7, lo cual es el 13% de la superficie total del país al que llaman España. La fase primera está a punto de cubrirse, todavía quedan algunos cursos, y luego tenemos que entrar en la fase segunda. ¿Cómo sería la fase segunda? Pues sería básicamente una fase comunicacional, es decir, una vez que ya bastantes personas han entrado en la comprensión del comunal, pues necesitamos que al menos una parte de esas personas pues concentren en explicarlo a la sociedad, explicarlo tanto en lo que tiene de general como en lo que tiene de particular, explicar el comunal y lo comunal. Lo comunal es el conjunto de relaciones, de cosmovisiones, de idea de la persona, de idea del futuro, de idea del modelo de sociedad que está integrado en el comunal, porque el comunal no solamente son bienes. Ese es un error enorme, producto de la mentalidad capitalista, cuando con una mentalidad capitalista inconsciente, en la mayoría de los casos, se estudia el comunal, pues se llega a la conclusión que el comunal son bienes y aprovechamientos económicos, lo cual nunca ha sido verdad, ni siquiera cuando se creó en la Alta Edad Media, nunca lo han concebido así, sino era una manera de organizar una sociedad, de establecer un tipo de relaciones mejores entre los seres humanos y de crear un sistema de valores, de creencias, un orden axiológico, que es lo que realmente es el comunal y lo que al menos yo quiero para una futura sociedad que supere las formaciones estatales actuales con gran capitalismo. Ya no se puede hablar de capitalismo, sino de gran, enorme, inmenso capitalismo transnacional, apátrida, pútrido, ineficiente, bueno, pues todos los calificativos que le pongamos negativos son pocos. Entonces la segunda fase sería una fase comunicacional. Hay que hacer un esfuerzo comunicativo para poder entrar luego en la fase tercera, que sería ya un momento de movilización en la calle, de exigencias directas, de que se nos devuelva lo que se expolió. Es decir, hay que hacer al Estado una demanda general de lo que robó a punta de bayoneta, sobre todo en el siglo XIX, de todo lo que se apropió para que se devuelva. Es un problema del Estado que pueda o no pueda devolverlo. Lo nuestro es exigirlo en unas condiciones que en un momento se dirán, porque, bueno, pues aquella parte de la tierra comunal o de otros bienes que quedaron en manos de pequeños propietarios, pues esos no serían devueltos, serían solo aquellos que ahora, por los avatares que sean de la historia, pues forman grandes latifundios, grandes empresas del agronegocio, como se dice ahora, pues estas son las que tienen que devolverse a las comunidades populares que las perdieron. Y se tiene que devolver además cosas que ya no existen, como es toda la industria rural, la artesanía rural, que era incluso más importante y más valiosa para la gente de la época que la tierra, los montes, los pastizales, eso era menos importante que los molinos, los batanes, las fraguas, las ferrerías, etcétera, que era toda una industria rural por la cual la gente se abastecía de los bienes básicos necesarios para la vida. Entonces todo esto fue destruido también porque había que dejar espacio a la gran industria dependiente del Estado, porque toda esta pequeña industria, pero que era muy eficiente y satisfacía muy bien las necesidades de la gente y era descentralizada y era muy poco consumidora de energía y de materias primas y de materias auxiliares, es decir, que era una maravilla en realidad industrial, podemos llamarle microindustrial, pequeño industrial, pues todo esto se destruyó para dejar espacio a la gran industria, pero todo esto se llamaban bienes concejiles, es decir, eran los bienes del concejo, porque ya sabéis que no hay comunal sin concejo. Esto me gustaría que lo entendieran aquellos profesores que se dedican a falsear según los beneficios del Estado, que es el gran ladrón, el inmenso ladrón aquí, lo que es el comunal. A ver, señores y señoras profesoras, no hay comunal sin concejo, sin sistema de autogobierno. El comunal no es una institución que exista bajo la hegemonía del Estado, sino una que existía cuando el Estado tenía un poder limitadísimo en algunos territorios por los sistemas de autogobierno locales y comarcales basados todos ellos en el concejo abierto, en el catalán el Consell Obert, en
en vascuence el Bassarre, en gallego el Concello Oberto. Todas estas instituciones eran decisivas como gubernativas. Entonces, en la lucha por el comunal no solamente se pretende recuperar bienes, sino la soberanía popular, local, comarcal y territorial. Insisto, la soberanía popular. Y entonces eso es lo que hay que explicar en la fase 2, que es un esfuerzo comunicativo. Tenemos que montar un proyecto, un plan comunicativo en donde participe el mayor número posible de personas para explicar, llevar todo esto a la gente, también en contra de los falseadores del comunal que cada vez son más. Supongo que os habéis dado cuenta que ahora, supongo yo, que es así. Desde que estamos haciendo toda esta lucha por el comunal, que es desde hace año y medio o así, pues ahora todo el mundo está por el comunal, todo el mundo habla del comunal, todo el mundo falsea el comunal y quien no lo hace ahora lo hará el mes que viene, ¿no? Porque parece que es una cosa, claro, que llega al corazón de la gente, que tiene una gran tradición y que, bueno, pues es muy normal que incluso gente joven, pues de repente me diga, sí, yo una vez o dos veces oí a mi abuela o a mi abuelo hablar de que en su pueblo pues había comunal y no entendí nada, claro, porque esto se oculta. El sistema educativo, que es un sistema de manipulación de las mentes, de destrucción de la inteligencia, de aniquilación de la sociabilidad, de destrucción del ser humano integral. Entonces, pues no se habla nada de esto, hay un silencio total, a pesar de que, como sabéis, quien habéis estado en los cursos, pues se puede hacer una lista de 200 o 300 libros sobre el comunal, algunos de autores muy importantes, en el sentido importante, pues gente del aparato académico al máximo nivel, catedráticos, profesores de Derecho, de Economía, de Historia, pero eso no penetra en el sistema educativo. Fijaros qué curioso. La institución más importante de la historia de los pueblos de la península ibérica, la más importante con mucho, en la cual han vivido nuestros antepasados durante siglos, resulta que no tiene ni una sola palabra en el sistema educativo. ¿Qué os parece esto? Bueno, pues es algo a reflexionar para que incrementemos nuestra confianza en el actual sistema educativo, que le cambian cada 3 o 4 años, de planes para hacerlo cada vez peor y cada vez peor, cada vez más destructivo, ¿no? Pero yo no digo que metan lo del comunal, porque lo único que harían sería falsearlo. Una de las tareas que hay que hacer en estos 2 años, más o menos, año y medio, que duraría la fase B de la estrategia procomunal, sería ajustar cuentas con quienes vienen a falsear el comunal. Es decir, necesitamos entrar en un debate con ellos, coger tal libro, coger tal cosa y explicar cómo lo falsifican, que es lo habitual. Ya lo he dicho antes, el comunal no es una realidad económica, es una realidad total, una realidad política, convivencial, moral, de idea del sujeto. Todo esto es lo que es. Lo que fue en la realidad. ¿Por qué los profesores cuando escriben libros lo tienen que falsificar? Ya lo hizo Joaquín Costa, y Joaquín Costa dio muchísimos datos en sus libros, como colectivismo agrario en España y tal, pero bueno, lo que él entendía del comunal, realmente de lo que era el comunal, pues era muy poquito, porque era un señor pues que se había adscrito al ideario de la burguesía de la época y entonces pues no podía entenderlo, pero bueno, dio datos que interpretados de otra manera pues nos permiten comprender cómo era el comunal cuando él escribe su libro Colectivismo agrario en España en 1898. Daros cuenta, ya ha pasado siglo y cuarto, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos que hacer una cierta limpieza para que se comprenda bien el comunal. Y eso nos va a llevar a decir, tú te estás equivocando, y a otros tú lo estás falseando, porque sí, lo estás tergiversando, porque claro, el asunto aquí es muy grande, muy grave, porque lo que nosotros estamos proponiendo es un enfrentamiento con las instituciones estatales, no solamente en el terreno económico, con la exigencia de evolución, sino poniendo en cuestión toda su legitimidad, porque la revolución liberal no se apropió del comunal simplemente sacando unas leyes que la gente no las aceptaba, sino usando la violencia extrema, la violencia extrema. Algún día intentaremos calcular la cantidad de personas que el aparato estatal de la Revolución Liberal, de las Cortes de Cádiz, luego de la Constitución de 1837 y de las que le siguieron, todo esto lo que hizo, cuánta gente mató, asesinó, cuantísima gente mató para apoderarse del comunal, 500.000, 750.000, 1 millón.
Bueno, haremos cálculos aproximativos, como haremos cálculos también en euros actuales de cuánto el Estado español tiene que devolver a las comunidades populares por lo que robó. Digo robó, por lo que piráticamente se apropió por la fuerza, porque la fuerza no es una forma de ejercer el derecho de propiedad. Los legítimos propietarios fueron expropiados por la violencia, por leyes miserables como la de la ley de desamortización civil de 1855, que fue promulgada por un parlamento que ni siquiera cumplía la normativa mínima que exige el parlamentarismo actual, pues que era un parlamento censitario donde los parlamentarios habían sido elegidos por el 6% de la población adulta masculina. Es decir, que no solamente no había sufragio universal femenino, sino que tampoco lo había masculino, porque solo el 6% de los hombres, o sea, los hombres pudientes, los hombres con poder, los jefes del ejército, el clero, eran los únicos que tenían y ejercían el derecho de voto, activo y pasivo. O sea, activo a elegir y pasivo a ser elegidos. Entonces, ¿qué legitimidad es esa? Hay alguna gente muy sinvergüenza, algunos libros que dicen, bueno, en realidad, pues era un parlamento que representaba... No. Nos tienen que devolver todo lo que expoliaron con la ley de desamortización civil de 1855 y con todas las anteriores hasta la venta de baldíos de Felipe II. Daros cuenta, me estoy yendo hasta el siglo XVI. Pero bueno, la ley de 1855 en la que se conserva una documentación más rigurosa en los pueblos, en los ayuntamientos, de las ventas forzosas que se hicieron, insisto, las ventas forzosas, subrayo la palabra forzosas, violentas, que se hicieron para robarle a la gente sus bienes industriales, agrícolas, ganaderos, porque también se expoliaron pues muchos descansaderos de ganado, muchos lugares donde el ganado invernaba, muchas cuestiones, muchas corralizas, por ejemplo en Navarra, el fenómeno corralicero allí en la mitad sur de Navarra, pues todo esto formaba parte de los bienes populares colectivos. Todos eran colectivos, entonces la cantidad de bienes que expolió eran inmensos. Y la Guardia Civil, ese cuerpo nefasto, criminal, que ni siquiera encaja dentro de la legislación de la Unión Europea, porque es una policía militar que la Unión Europea todos los años hace una advertencia al gobierno español y le pone una pequeña multa por tener una policía militar. Pues se creó en 1844 para mejor robar a punta de fusil, por medio de torturas, por medio de cosas horribles que poco a poco iremos contando, pues el comunal a la gente. Por cierto, es curioso, os dais cuenta, ¿no? Ahora estamos bajo un gobierno de izquierda, progresista, incluso en un ala anticapitalista. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Si es anticapitalista, porque no está a favor de la recuperación del comunal, porque el capitalismo en España era una caquita, hasta que el comunal fue expropiado manu militare. Nunca mejor dicho, manu militare significa por la mano de los militares. La mano de los militares armada con el sable, el pistolón, el fusil, todo esto. Entonces, un gobierno de izquierdas, ¿por qué no se plantea esta cuestión y devuelve a las comunidades populares lo que les expoliaron, bien sean bienes, bien sean dinero? Claro que sí, hay que devolverlos. Pues no, porque ellos entienden el anticapitalismo como limosnas, entonces son limosnas legales, no solamente está Cáritas haciendo de limosnero, sino la izquierda limosnera, que entonces son, pues, ya sabéis, limosnas, sobornos, porque son sobornos lo que ellos dan, para que la gente pues aguante la actual situación, y entonces la sobornan. Y también le dan migajas, unas migajas como un perro al que se echa un hueso para que se estén callados. Y ese es el anticapitalismo de todos los anticapitalistas de pacotilla. Bueno. Entonces la fase segunda sería hacer un esfuerzo comunicativo. Y hago ya el llamamiento a entrar en la fase segunda, pues ya estamos acabando lo de los cursos. Pero aquí había también algunas otras cuestiones que hacer, que es llevar el comunal a la población urbana, el comunal urbano. No es verdad que el comunal sea solo posible en el mundo rural. El comunal tiene una expresión fenoménica, es decir, su manifestación concreta, su realidad específica, pero una esencia particular. Entonces, esa esencia particular es la que necesitamos coger, a extraer de
todo lo que es el conglomerado del comunal y convertirla en comunal urbano. El comunal urbano, por supuesto, no se pueden hacer las cosas ni tantas ni tan bonitas como en el comunal rural, pero sí se pueden hacer bastantes cosas si vamos a esta quinta esencia, extraemos la quinta esencia por medio de un metaanálisis. Metaanálisis significa ir a las causas últimas. Meta es último, en griego, metaanálisis, ¿no? Entonces, este ejercicio metaanalítico nos permitirá hablar del comunal urbano, porque necesitamos ganar sobre todo a la juventud urbana para esta gran lucha a favor de la recuperación del comunal, de lo comunal y de la cosmovisión comunal y de la idea comunal de la persona. Luego, un segundo punto es llegar el comunal a la juventud. La juventud ya no lo vivió porque cuando nació, pues, incluso en el mundo rural el comunal estaba desvalorizado. Si nos atenemos a la situación hace 20 años, pues incluso en pueblos pequeños el comunal ya no se le daba importancia. Y entonces, pues la gente que nació entonces, pues no comprendía nada. Podía oír alguna conversación a sus padres y sus abuelos, pero era una conversación que no comprendía porque entonces lo que había era una ansia de irse a la ciudad, de tener trabajo en la industria, en los servicios, de comprarse un piso, de comprarse un coche, y entonces el comunal pues no se le daba valor. Es ahora, cuando hemos visto Las orejas al lobo, cuando hemos empezado a pensar que quizá el comunal, la tecnología asociada al comunal, los modos de producción que son inherentes a él, tengan un valor en el momento que el sistema se está desintegrando. Le hemos visto Las orejas al lobo y ahora estamos cambiando de discurso. Todavía les hemos visto un poquito las orejas. Tenemos que verle no las orejas, sino los dientes y el garganchón. Como antes se decía el castellano, el garganchón, o sea, la garganta profunda. Entonces, pues llevar el comunal a la juventud, pues también tendremos que hacernos un plan comunicativo. Para tratar la cuestión del comunal urbano, tendremos que hacernos otro plan comunicativo. Y para criticar a los vendedores de sucedáneos, tendremos que hacer otro plan. Aquí vamos a ser severos, y vamos a llamar a cada persona por su nombre porque no queremos farsantes. No queremos gente que está totalmente dependiente del Estado, que cobra subsidios, subvenciones de las instituciones, que está en asociaciones que viven para el Estado. ¿Cómo van a reivindicar el comunal? Pero si no tiene sentido. Lo primero que tienen que hacer es romper con el Estado. El comunal es una institución 100% civil. Y lo fue desde el principio. Hombre, se creó cuando no había Estado, pues era lo más civil. Pero luego incluso cuando a partir del siglo XIV reaparecen las instituciones estatales en los diversos reinos de la península ibérica, pues entonces el comunal siempre se define como lo diferente al Estado. Por eso hay una diferencia en todo, ¿no? Por ejemplo, está el derecho positivo, derecho del Estado, y el derecho consuetudinario, que aquí básicamente es un derecho del comunal, es decir, del comunal en el sentido de creado por las instituciones del Concejo Abierto cuando cumplían una función de legislativa. Así pues, quienes dependan del Estado en lo más mínimo no tienen nada que hacer aquí, porque el Estado es el malo de esta historia y el que tiene que pagar, y el que hizo las matanzas y los crímenes del siglo XIX, que son muchísimos, y gracias a ellos pues consiguieron desarticular por medio de la violencia más brutal mantenida durante todo el siglo XIX, pues la comunidad popular, y entonces pues apoderarse de todo. Es más, ya sabéis que la causa sociológica de la guerra civil de 1936 no fue todas las peleas politiqueras entre la derecha y la izquierda y la derecha. Eso es pura politiquería, eso era solo lo que sobrenadaba, la espuma de la situación política, sino lo que fue un movimiento muy fuerte, como en el mundo de la ruralidad, por la recuperación del comunal. En esa época el mundo de la ruralidad podía ser el 60% de la población activa, puesto que aquí, al haber mucha industria todavía activa en el mundo rural, pues se incorporaba. No quiere decir que el 60% trabajara en lo que se llama la agricultura o la ganadería o la silvicultura. No. A lo mejor ahí solo trabajaba el 35 o 40%. El otro 20-25% trabajaba en la extensísima industria rural que se ha mantenido hasta los años 60, incluso 70 del siglo pasado, que era muy descentralizada, que era muy bonita, que era muy eficaz y que resolvía todas las necesidades: industria metalúrgica, industria, por ejemplo, del textil, del calzado, de herramientas sencillas, de máquinas, incluso lo que era la industria de producción de energía en lo que se llamaban
las fábricas de luz, que no eran nada más que molinos o batanes o algunas de estas máquinas hidráulicas y que se les había puesto una dinamo generalmente y producían electricidad de una manera descentralizada muy bonita. Las fábricas de luz se empezaron a hacer en los años 30 y se mantuvieron hasta los años 70, cuando el Estado franquista, por medio de un sistema legislativo fullero y sinvergüenza, como todo lo que hacía esta gente, pues las declararon ilegales y se fueron incorporando a las grandes redes de distribución y creación de energía, las grandes empresas, como Endesa y todo esto, ¿no? Pues que ahora resulta que ahora pues son ineficientes, no funcionan bien, están todo el día llorando, nos han subido los precios de la energía a unos niveles enormes. Todo esto es la consecuencia, en parte hay muchos más factores, claro, de lo que se hizo con la estatización de las fábricas de luz, es decir, esto que habla tanto la izquierda, ¿no? Pues se hicieron públicas, ¿no? Entonces el sector público pues le quitó al pueblo, a la comunidad popular, sus fábricas de luz y se las apropió. Y luego lo que hizo, las tuvo unos años, las vendió de mala manera a las grandes empresas monopolísticas de la energía eléctrica y estas lo que hicieron fue cerrarlas, claro, porque se las compraron, las compraron a precio de saldo al Estado y luego pues las cerraron porque a ellos no les interesaba que un pequeño arroyo proporcionara electricidad a lo mejor para 200 casas, ¿no? De 2 aldeas cercanas. Entonces, pues esta es la historia y ahora, claro, entiendo por qué la izquierda está siempre hablando de lo público como estatal, que a su vez muy a menudo es la antesala de lo privado, porque lo público y lo privado pues son una unidad, ni siquiera de opuestos, son una unidad de amigos, son hermanos gemelos que van juntos, ¿no? Sea como fuera, el caso es que la gente perdió sus empresas de generación de energía eléctrica. Entonces aquí tenemos que entender que quienes estáis dispuestos y dispuestas a llevar la lucha por el comunal, tenéis que estudiar para comunicar. Estudiar para comunicar y comunicar para asociar. Vamos a crear grupos de base en todos los sitios que podamos y vamos a tratar de que estos grupos colectivos se impliquen en la acción cívica revolucionaria por el comunal al máximo posible. Porque ahora mismo lo que queda del comunal pues está muy en peligro. Ya sabéis que el sistema de aerogeneradores pues se basa esencialmente en el expolio del comunal, también las placas solares, además de ser sistemas tóxicos, supertóxicos. ¿Qué son más tóxicos? Yo me pregunto, ¿qué dañan más el medio ambiente, las placas solares o los aerogeneradores? Bueno, ahora no es el momento de tratar de eso, pero intentaremos aclarar, ¿no? La destrucción medioambiental, ¿cuál es mayor? ¿La que hacen los aerogeneradores o las placas solares? Pero también hay una destrucción del comunal y una destrucción de nuestra historia, porque muchos terrenos de pastos, montes, zonas elevadas sobre todo, cerros, soteros, collados, todos estos pues resulta que están los ayuntamientos arrendándolos o vendiéndoselos a las empresas estas de los aerogeneradores, de los molinillos, de las placas, de una manera ilegal porque no son suyos, son terrenos comunales, no tienen títulos de propiedad y ahí hay un punto de defensa del comunal frente a las energías renovables, las energías verdes entre comillas. Nos reímos un poquito, ¿verdad?, del verdor de estas energías que lo están destruyendo todo medioambientalmente, ¿no? Ya sabéis que ahora la derecha y la extrema derecha pues se ha definido por la energía nuclear y la izquierda y la extrema izquierda por las energías renovables que ellos dicen. Pero serán renovables las energías, pero la destrucción medioambiental que están haciendo, yo no sé si va a ser renovable, no quiero ser pesimista, pero es tan a fondo la trituración de lo poco que queda de auténtico en nuestros campos por todos estos chirimbolos asquerosos, que no sé yo qué va a quedar cuando pasen esta. Daros cuenta que se habla incluso de 1 millón de hectáreas dedicadas a las placas solares. En los próximos 5 o 7 años hay por ahí algún estudio que habla de 1 millón de hectáreas. Incluyo en ello, por ejemplo, la cantidad de agua, porque estas placas necesitan muchísima agua, porque hay que limpiarlas periódicamente, y también la tierra que se va a perder porque la ponen en tierras de labor. A veces cogen tierras que durante tiempo se han dedicado al cereal y las ponen allí, ¿no? Entonces esta pérdida de tierra de labor no va a incrementar el precio de los alimentos al reducir
la producción agrícola, mucho más en un país como el nuestro, que aunque la gente no lo sepa, es deficitario en cereales. Los años malos hay que comprar mucho cereal, los años climáticamente malos, y los años buenos generalmente hay que comprar un poquito. Es muy raro que haya algún excedente para la exportación. Bueno, entonces tenemos que crear estos grupos de acción local y comarcal, que hay que crearlos también en las ciudades, como comunal urbano y también entre la juventud, ¿no? Entonces, pues tenemos que llegar a la opinión pública, tenemos que llegar a decenas de miles de personas, a cientos de miles, explicarle no solamente el componente del comunal y de lo comunal, sino el componente emocional, sentimental. De esto vivieron nuestros antepasados, así vivieron. Y es una infamia y un crimen contra nuestros antepasados que una gente organizada como Estado, como oligarcas, pistola en mano, bayoneta en mano, se lo apropiaran. No lo vamos a consentir y vamos a recuperar lo que es nuestro porque fue de nuestros antepasados. Y luego quedaría la fase tercera, pues la fase tercera sería crear una asociación de ámbito en todo el país que se llamara Asociación para la Recuperación Integral del Comunal, que sería una asociación completamente ajena a las instituciones y a sus leyes. No queremos una asociación ilegal, pero sí alegal. Es decir, alegal significa pues, que nosotros, como se hacía antes en el Consejo Abierto, creamos nuestra legalidad. Y esa legalidad nuestra, que no es la legalidad del Estado, le llamamos a legalidad. Porque no podemos constituirnos según los criterios de legalidad. Ya sabéis que para que algo sea ley tiene que haber una fuerza. Y nosotros todavía no estamos en el momento de crear las milicias concejiles. Por lo tanto, sería solo como algo tendencialmente legal, pero diferente de la legalidad positiva del Estado. Entonces, la tercera fase sería ya la reivindicación, digamos, a cara de perro, a pecho descubierto, decir, ya, devolvérnoslo con la movilización correspondientes y con una presión correspondiente para, en los sitios donde nos hayamos emancipado de la presencia del Estado, pues ir creando instituciones comunales, recuperar tierras comunales, recuperar fuentes de energía comunales. Todo esto sería como, digamos, una una vuelta al comunal en el Estado español. Entonces, en los territorios sometidos al Estado español. Recomunalizar, eso sería una sociedad recomunalizada. Y entonces ahí, pues, incluiría también cuestiones emocionales, sentimentales, que para mí pesan mucho, como sería un día de homenaje a nuestros antepasados y antepasadas, que tendríamos que ver en qué momento, pues cuando, digamos, las peores matanzas que se hicieron, que probablemente pues serían pues en los años 1860, entiendo yo. Por supuesto, daros cuenta de la objetividad de nuestros profesionales de la historia, ¿no? Que son solamente profesores funcionarios y catedráticos funcionarios, que no dicen nada de esto. Hay que acudir a algunos textos, como uno que he citado varias veces, sobre lo que sucedió en Asturias, que hay un historiador de allí que tiene la honradez, que yo agradezco, de contar las cosas que allí pasaban, como pues en defensa del comunal, la gente se iba al monte con la escopeta de caza y luego el ejército iba por ellos, y si eran 23, pues mataba a 22. Se creaban partidas continuamente de gente y entonces el ejército se dedicaba a cazarlas a todas y a matarlas. Entonces, matar a la gente era una de las cosas que mejor se les ha dado siempre al ejército español. Sin embargo, cuando tenían delante otro ejército potente, como es el ejército de Estados Unidos en la guerra de Cuba y Filipinas, ahí se portaron como unos incompetentes, como unos cobardes, como unos sinvergüenzas, como unos corruptos, porque ellos son solo un ejército para la matanza de sus propios conciudadanos. Pero si yo fuera militar profesional, me avergonzaría absolutamente de la función que tuvieron en la guerra de Cuba frente a los yanquis y en la guerra de Filipinas. Sobre todo lo de Filipinas fue tremendo. Es imposible una cobardía y una estupidez mayor de lo que hicieron allí. Pero a la hora de matar gente aquí para robarle el comunal eran muy eficaces. Eso, tenerlo por seguro, y esto no va a quedar así. Incluso intentaremos levantar un monumento a todas las víctimas de la defensa y la reivindicación del comunal en algún lugar, pagado con nuestro dinero a escote, porque nosotros no queremos nada del Estado, porque el Estado tiene las manos manchadas de sangre, de muchísima sangre. Entonces, pues,
también presentaremos el programa de demandas al Estado español por el expolio del comunal. Es decir, lógicamente plantearemos una demanda bien elaborada, tanto en lo económico como en lo político, como en lo cultural, como en todos los criterios de resarcimiento por lo que hicieron, porque lo que hicieron todavía es lo que se hizo años antes de empezar la guerra o en la misma primavera, cuando el gobierno de Frente Popular, porque entonces el gobierno era de Frente Popular, era un gobierno de izquierda, pues mandaba a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto que masacraran, que mataran, que asesinaran, que torturaran a la gente que por todas partes estaba levantando, no solamente en defensa de los bienes comunales, sino en defensa del estilo de vida comunal y del modo de ser persona dentro de la comunalidad. Y cuando el Estado se vio rebasado, porque en muchísimas provincias, y no en todas, hay un momento que las instituciones de poder provincial, salvo en la capital de provincia, donde había unidades militares muy fuertes y estaba acantonada la Guardia Civil, pues tuvieron que huir. Huían los jueces, huía la Guardia Civil, huía todo el mundo, ¿no? Porque el empuje de la gente con sus escopetas de caza y a veces simplemente armado con hoces y con orcas, pues fue tal que hubo un reagrupamiento en las capitales de provincia, en la mayoría de las provincias. Entonces todo esto hay que contarlo y rendir homenaje a la gente que lo hizo, porque para algunos quien lo hicieron fueron nuestros antepasados. Yo también, lo tendré que decir, una tía mía fue herida por disparos de la Guardia Civil cuando estaba intentando recuperar un bien comunal, y esto sucedió en junio de 1936. Fue herida por los disparos. Entonces, pues todos tenemos cosas de estas, todos y todas, y necesitamos reivindicar a nuestros antepasados. No podemos permitir que los mataran impunemente, o en mi caso, de este familiar, que la hirieran a mi tía impunemente. Entonces, pues esto es lo que se está haciendo. Ya hay pasos importantes. Quiero apoyar a la gente que en Euskal Herria, que en el País Vasco, han hecho un llamamiento a constituir bazarres, o sea, consejos abiertos locales y también consejos abiertos de barrios, porque esto es lo que quiero, y ya construyendo los elementos del sistema del poder popular en contra del poder del Estado español, para que en un momento favorable pues podamos, digamos, revertir la situación actual y reducir a los poderes del Estado español a muy poco, y si es posible a nada, que es donde estaba en la Alta Edad Media, en la nada, en la más absoluta nada, cuando se creó la sociedad comunal. Entonces, pues tenemos que ponernos en marcha para estos asuntos, y también decir que todo esto que estamos haciendo pues es como una combinación del pasado y el futuro, ¿no? Partimos del pasado y construimos el futuro, porque indudablemente el futuro será una sociedad comunal, porque es la única viable. Nuestros antepasados ya descubrieron la vía para superar el capitalismo, y todo lo que ha venido después, de todos los sujetos barbados decimonónicos que decían que iban a superar el capitalismo, patatín, patatán, pues lo único que ha venido es un hipercapitalismo mayor, modelo Corea del Norte o modelo China, y un poder dictatorial mayor y un expolio total del trabajador, que ha sido convertido simplemente en un esclavo. En estos países marxistas, Corea del Norte, China, ya no se puede hablar de trabajo asalariado en las fábricas y empresas, se tiene que hablar de trabajo asalariado-esclavo, un nuevo modelo de esclavitud que allí se ha constituido. Entonces eso en el comunal no existió, porque el comunal era una sociedad de la libertad adecuada a las condiciones de la época cuando se construye la Alta Edad Media, de la misma manera que nosotros construiremos el comunal como el modelo de sociedad de la libertad en las condiciones del siglo XXI. Bueno, pues resumiendo, la fase A del proyecto de recuperación del comunal está ya alcanzando sus últimos momentos. Tenemos que pasar a la fase B, que sería comunicativa y asociativa, para luego llegar a la fase C, a la tercera, en la cual, empezando por la constitución de esta sociedad para la reivindicación del comunal, pues entraríamos ya en la demanda y en las exigencias abiertas. Y quienes os dedicáis a falsear lo del comunal, pues os lo digo, nos veremos las caras, y nos las veremos con bastante dureza. A los que vais de buena fe, pues estupendo, tenéis que aprender, tenéis que estudiar y aprender, y no decir las tonterías que decís. Pero los que vais de mala fe, como tantos profesores que se dedican a falsear estas cosas, solo porque se lo mandan desde arriba, pues entonces aquí va a haber bronca.
Y a los demás, pues nada, mis abrazos, mi reconocimiento, os agradezco mucho que hayáis existido, que hayáis sobrevivido a todas las intervenciones sobre el comunal y nos vemos en la fase B. Hasta la fase B, que ya va a empezar ahora mismo. Hasta luego.